Ya. Antes de partir también les quiero decir que agradecería mucho que plantearan las dudas a través del micrófono, porque como estoy compartiendo pantalla me es como difícil ver el chat, ¿ya? Así que eso. Entonces partamos con el auxiliar de trigonometría, ¿ya? Ya, trigonometría. Eh, ya, trigonometría, ya esto es como un resumen como bien básico. Trigonometría lo van a ver bien o más profundo en Introducción al Cálculo. Y bueno, tiene como muchas aplicaciones. Si bien surge a través como el estudio de relacionar los ángulos con los lados, ya vamos a ver eso un poco. A futuro cumple funciones fundamentales. Por ejemplo, puede describir oscilaciones, puede escribir en relaciones físicas, se va a usar después en matemática, que sumas de funciones trigonométricas pueden generar cosas muy sorprendentes. Entonces, esto es algo básico, pero les va a ser muy útil para después. Ya, entonces vamos a definir un triángulo rectángulo, ya de lados, o sea, con ángulo alfa, beta, y digamos ya que este lado es A, este lado es B y este lado es C. ¿Ya? Nosotros vamos a tener relaciones trigonométricas, que principalmente van a ser definiciones que salen del triángulo. Vamos a definir el seno de alfa, el seno del ángulo alfa, que va a ser, su definición es cateto o opuesto sobre hipotenusa, en donde pueden ver mi cursor, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí se ve. Sí, Ya, igual se súper. ve. ¿A qué me refiero a esto con cateto opuesto? Es, ya acá tenemos mi ángulo alfa, el cateto opuesto sería este, recordemos que los catetos son los lados que no son la hipotenusa, esta es nuestra hipotenusa, este es un cateto y este es otro cateto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El seno de alfa se define como el cateto opuesto, en este caso sería A sobre la hipotenusa, sería A sobre C. ¿Ya? También otra relación que se define, que es coseno de alfa, que se define como el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿a qué me refiero ahora con el cateto adyacente? Es el cateto que está al lado, por así decirlo, adyacente al ángulo. O sea, coseno de alfa sería en este caso B, este lado, que llamarle B, sobre C. Sobre C. Y bueno, la otra relación que se define es la tangente alfa, que nos va a relacionar ahora netamente los catetos. Se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso sería A sobre B, ¿cierto? Y bueno, una propiedad que se puede ver de esta definición es que la tangente de alfa se puede escribir como el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Ya, eso es importante. No sé, si me van siguiendo, igual son como puras definiciones al inicio. Definiciones que surgen del triángulo, pero después vamos a ver que se relaciona un poco con la circunferencia, ¿ya? Pero me van siguiendo, Sí. ¿sí? Sí, 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 sí. perfecto. Sí. Ya, súper. Ya, algo también que es como típico de trigonometría es que algunas personas ya han visto trigonometría, quizás esto es como muy básico, y hay otras personas que no han visto trigonometría. Y eso es lo que me preocupa. La idea es que estén todos parejos con trigonometría y tengan la herramienta básica. ¿Y ahí qué más?
Ya, hay otras funciones trigonométricas, en este caso relaciones, que no se usan mucho, pero es bueno saberlas. Por ejemplo, se define la cosecante del ángulo alfa, que la cosecante uno la relaciona como al coseno, pero es al revés. Se define como 1 sobre seno de alfa. Esto quiere decir que sería C sobre. ¿Sí? Y también se define la secante, se define como 1 sobre coseno de alfa. Y naturalmente también surge una cotangente, que es 1 sobre la tangente alfa. Y así como ayuda a memoria principalmente, o lo que me sirve a mí como para recordarla siempre, es que la cosecante, esto, como que uno la suele relacionar con el coseno. Ambas parten con cosecante, coseno, pero no es así. Cosecante se define con el seno. En cambio, la secante, que no tiene el co, así que debería ser con el seno, no es así, se define con el coseno. ¿Ya? Es como contraintuitivo. Y eso con las definiciones trigonométricas. O sea, principalmente estos se definen en triángulo, ¿ya? Pero después vamos a ver, o como sale la guía, estoy siguiendo como ese esquema, cómo relacionarlo en la circunferencia. ¿Esto lo pusiste con alfa como para dar el ejemplo o solamente se da con ese ángulo? Ah, puede ser con cualquier ángulo, también lo puedes definir con beta y aplicar las mismas definiciones. O sea, por ejemplo, el seno de beta, que sería el cateto opuesto sobre hipotenusa, sería B sobre C. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ya. Ya, siguiendo, habiendo dicho eso, sigamos el esquema que dice en el resumen. Ya, ángulos y vamos a definir los radianes. Ya, bueno, yo creo que la mayoría está asociado o sabe lo que es un ángulo, que así la definición formal es que es la sección del plano que queda comprendida entre dos semirrectas, es decir, por ejemplo, tengo una semirrecta ahí, y tengo otra semirrecta acá, yo puedo definir un ángulo, que sería, lo puedo definir de esta manera. Si lo defino de esta manera es, o lo puedo Profe, definir. ¿Mm? ¿escucha? Sí, 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 dime. Ah, ya, quiero preguntar si el ángulo de 90 se puede ocupar para las fórmulas. Sí, a ver. Eh, espérame, espérame. Seno de 90. Sí, es que se puede, pero no va a ser muy útil porque el seno de 90 va a ser algo que ya tiene un valor muy establecido, que ya lo vamos a ver. Eso. O sea, se puede ver bien qué pasa cuando metemos esta Ah, relación en la gracias. circunferencia. Ya, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Entonces, como la definición de ángulo, que todos sabemos como intuitivamente qué es, pero la definición es como media particular. Ya, entonces, repito, un ángulo es la sección del plano que quedan comprendidas entre dos semirrectas. Entonces, tenemos unas dos semirrectas, y yo puedo definir el ángulo de esta manera, o yo lo puedo definir de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que por, eh, por casi definición vamos a definir que los ángulos que se recorren en sentido antihorario se van a definir de manera positiva y los ángulos que se recorren de manera horaria se van a definir, se van a considerar negativos. ¿Ya? Esto va a ser importante también cuando se vea movimiento circular, cómo recorre, cómo da vuelta algo. ¿Sí? Y
bueno, ¿qué pasa con los ángulos? La manera habitual a la cual se acostumbra en el colegio es medir los ángulos en grados, ¿cierto? Estamos hablando de 60 grados, 90 grados, 120 grados. Este es el sistema sexagesimal, en donde también tenemos no tan solo grados, también podemos escribir minutos, segundos, que son las particiones de los grados. Entonces, en el sistema hexagesimal, ¿qué tenemos? Tenemos grados, minutos y segundos de arco. ¿Ya? Pero de ahora en adelante, o lo que va a ser muy usual a lo largo de la estadía en la U, es que se va a ocupar el sistema circular, que es... ¿Ya? Y acá vamos a dejar de hablar de grados, sino que vamos a medir los ángulos en radianes. Y que, así como una definición, o no definición, voy a tomar prestado algo, es que una vuelta a la circunferencia, es decir, si yo parto acá y me doy una vuelta, esto va a ser un ángulo de 2pi radianes. Ya, voy a tomar prestado eso. Entonces ahora veamos qué es un radián como tal. Ya, ¿qué es un radián? Entonces, perdón que te interrumpa. Sí, obvio, dale. Entonces, 2 radianes son 360 grados, ¿no? 2pi radianes equivalen a los O sea, 2 360. pi radianes. Ah, ya, perfecto. Sí, eso. A ver si puedo hacer una circunferencia con esto. Ya, sí. Ahí sí. Ya, entonces, imaginemos que este es el centro, bien, definimos los radios de la circunferencia R y supongamos un ángulo alfa. Este ángulo alfa vamos a decir que está subtiende este lado que vale L. ¿Ya? Si nosotros hacemos una regla de 3, nosotros podemos establecer lo siguiente. Nosotros, o lo que acabo de decir, que los 2pi radianes equivalen a una vuelta a la circunferencia. En este caso, yo lo puedo asociar a su perímetro, que sería 2pi r, ¿cierto? Al perímetro. Entonces, naturalmente, yo sé, ya, con los 2pi radianes me recorro el perímetro. ¿Cuánto voy a recorrer yo si establezco un ángulo alfa? Alfa radial. Como alfa radianes subtiende el arco que mide L, tenemos esta relación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que por regla de 3, nosotros podemos decir que L es igual alfa por 2pi r sobre 2pi. Aplicando regla de 3, ¿cierto? Y esto implica entonces que L es igual a alfa veces R. Esto que está medido en radianes. Y con esta relación podemos definir radian perfectamente. ¿Sí? Entonces, cuando alfa es igual a un radian, ¿qué ocurre? Cuando alfa es igual a un radian, vamos a tener que L es igual a R. Y esa es la definición de radian. Cuando un radian equivale a cuando este largo subtendido equivale al radio. Es decir, lo voy a anotar con azul. Si alfa es igual a un radian, este radio equivale R, se va a repetir acá en el arco.
Ya esa es la definición propia de radian. Em, ya, entonces, ¿Vale? dime. ¿Lo podría repetir? Que no entendí muy bien. Ah, ya. O sea, por estas relaciones que hicimos, que los dos pi radianes me recorren un perímetro, el perímetro de la circunferencia, queremos ver qué pasa cuando tenemos alfa radianes, ¿cierto? Y si armamos la regla de 3 principalmente, vamos a tener que L es igual a alfa R, ¿cierto? Esa parte me seguiste, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces, lo que queremos ver, la definición radian. ¿Qué pasa cuando tenemos un radian? Y cuando tenemos un radian, se va a cumplir que L es igual a R. Y esa va a ser la definición de radian, que el, un radian, el ángulo un radian, lo que hace es que el largo del radio se repita acá en el lado que subtiende este ángulo. Y esa es la definición como de radian como tal. Que se genera, tienes el radio R y el arco subtendido por este radian también va a valer R. Y eso es como, es la definición. ¿Se entiende? ¿O Sí, ahí caché. sí? Ya, súper. Ya, y ya, eso está ahí. Entonces, nosotros vamos a querer pasar desde los radianes a los grados de manera fácil. Entonces, eso se hace también con la regla de 3. ¿Qué pueden decir? Que, ok, mis dos pi radianes equivalen a 360 grados. Y ahí pueden armar el ángulo que quieren. O sea, por ejemplo, yo quiero saber cuántos radianes me equivalen 60 grados. Ahí hacen una regla de 3 y dicen, ok, esto sería 2 pi rad por 60 viene 360. Y esto, claro, les va a dar pi tercio. Y cositas así. Así va a funcionar esto. La manera de pasar de radianes a grado y viceversa. ¿Ya? Pero ya, eso es como definiciones como fácil de obtener. Lo que más me importa es esto, que es lo que sigue en el resumen, que es trigonometría en la circunferencia. ¿Profe? Dime. ¿Este resumen está en algún sitio? Sí, se lo subí ayer a cursos. Ya. Eh, Entonces no es necesario anotar todo. em, por ahora no, porque está el resumen, pero depende de Ah, cómo ya, te ya. funcione el estudio también. O sea, por ejemplo, a Ya, mí me funciona con mucho anotar las cosas, aunque esté en alguna parte. Si quieres, ahí ves tú. ya. Ya, entonces, oye, a ver cómo hago este dibujo. Denme un delta T. Ya. Imaginen que lo voy a dibujar bien, como... Ya, ya está casi recto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros tenemos una circunferencia y podemos armar estos triángulos rectángulos con los cuales definimos el seno, el coseno, la tangente y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, trajemos en una circunferencia de radio R, voy a trazo el radio. ¿Esto qué quiere decir? Que acá I es igual a R, acá I es igual a menos R, acá X es igual a R, y acá X es igual a menos R, ¿cierto? Estoy centrado en el 0, 0. ¿Sí? Y, ok, acá yo puedo formar mi triángulo rectángulo. ¿De qué manera? Bueno, trazo esto y me queda un ángulo de 90 grados, ¿cierto?
Y ok, llamemos este ángulo alfa. Quiero que noten para qué sirve lo que definimos arriba. Ya, por ejemplo, este lado lo voy a llamar X y este lado lo voy a llamar Y. ¿Qué pasa si yo defino el seno de alfa? ¿Se acuerdan que la definición era cateto opuesto sobre hipotenusa, cierto? En este caso sería I sobre R. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo escribir I como R por seno de alfa. ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué pasa si yo escribo la definición del coseno de alfa? Coseno de alfa, que era cateto adyacente sobre hipotenusa, me va a quedar X sobre R. Entonces, X es igual a R coseno de alfa. Y esto es como lo bonito. Y esto es lo que van a usar muchas veces. No sé si vieron esta de descomposición, esta relación como tal. ¿Está claro o no? Porque esto lo van a usar muchas veces con vectores más adelante y cositas de ese estilo. ¿Alguien no lo ve? Profe, Dime. ¿de dónde salió la I en el triángulo, el cateto opuesto? Ah, Esa. yo estoy definiendo que este cateto vale Y y este cateto vale X. Es como una definición mía. Ah, ya. Pero, Profe, ¿Mm? no, termine de contestar la duda. O sea, nos definimos esto y encontramos esta relación que aparte, o sea, tenemos como esta altura vertical la podemos relacionar a tiro con el seno y esta altura horizontal la podemos relacionar con el coseno. Eso no va, eso quiere decir. Dime. Era una mención para los otros compañeros que estaban preguntando si se podía hacer con el ángulo de 90. Si lo aplican en la circunferencia se puede entender en realidad por qué 1 y por qué el coseno es 0. Y es Claro. que si ponen, o sea, si trazan un ángulo de 90 va a quedar I sobre el mismo radio. Claro. Sí, eso mismo. Era para la duda que quedó como rara en el chat. Ya, gracias. Claro. O sea, ahora vamos a analizar qué pasa con los ángulos, pero es bueno notar eso. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si este alfa vale 90? Es decir, nos paramos justo acá. Nuestro seno de 90 en ese caso sería completamente Y valdría R, ¿cierto? Porque si nos paramos acá, ahí lo voy a anotar con un color. Ahí. Dime. Lo que dijo de que esto lo vamos a usar mucho por si lo modo, ¿Mm? sería como que la trigonometría es como saber sumar, como en las clases, por decirlo modo. Como así de básico, como hay que sabérselo de memoria. Sí, hay que saberse las definiciones porque al menos en el curso de Introducción a la Física se va a usar mucho esta descomposición, por así decirlo, descomposición en ejes. O sea, imagínate que este radio sea un vector. Entonces nos va a interesar a veces qué pasa con X o qué pasa con Y. Sí, entonces eso es como lo importante de acá. Igual más adelante van a ver cosas muy geniales con trigonometría. O sea, se pueden hablar muchas cosas con esto. Pero hasta el momento esto es lo básico. Ok, gracias. Ya. Ya, entonces, lo importante de esto es que ¿para qué nos va a servir la trigonometría? Es que nos va a definir o nos va a permitir determinar qué pasa con las proyecciones en los ejes. Por ejemplo, lo que acabo de decir con los vectores. Imaginemos que esto es un vector. Si yo quiero ver cuál va a ser la proyección de este vector en el eje X, bueno, la trigonometría me va a ayudar. Con el coseno de alfa yo tengo esta relación y puedo saber qué pasa con estas proyecciones. Ya el valor de cuánto vale seno alfa, cuánto vale coseno alfa, eso es un trabajo que han hecho los matemáticos, hay tablas, es meterlo en la calculadora y se tiene. ¿Sí? Es simplemente un numerito.
¿Se entiende esa idea? Yo creo que esta es como la idea más importante del resumen de ahora. ¿Va quedando claro o no? Sí, sí. No ¿Sí? entendí mucho. Sí. A mí me queda claro, pero, o sea, no entiendo cómo relacionarlo como radianes con eso. Ah, es que por ejemplo en vez de decir, ok, voy a usar coseno de 60 grados, naturalmente meter los 60 grados a esta función no es como muy natural. Sino que vamos a hablar qué pasa con el coseno de pi tercios, coseno de pi medio y cosas así. Hablando con pi tercio, pi medio con radianes. Pero no se compliquen mucho con eso en realidad. No les va a hacer mucho problema por ahora. Sí, pueden trabajar de lo más bien con coseno de 60 grados, sí, pero más adelante van a hablar en radianes. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Entonces, algo muy importante, ya, para seguir, es que, ok, tengo mi triángulo rectángulo, lo voy a escribir acá. Lo voy a dibujar acá. Entonces, ¿qué dijimos? Ok, este es mi radio R, esto es R seno de alfa, y esto es R coseno de alfa. Descubramos una propiedad de las relaciones trigonométricas, una propiedad muy importante. Esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que bueno, la suma de los catetos al cuadrado, no sé si lo dejé. Ya, pero lo conoces. Más R coseno de alfa al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ok. Esto me va a quedar R cuadrado seno al cuadrado de alfa. Voy a hacer una acotación ahí. R cuadrado coseno al cuadrado de alfa es igual a R cuadrado, ¿cierto? Ya. Una acotación chica. Cuando yo tengo como una función seno de alfa o coseno de alfa al cuadrado, una notación usual es poner el cuadrado antes, de esa manera. ¿Ya? Es como para no confundir como si fuera esto. Es para evitar esas confusiones, ¿ya? Entonces, esto es una notación usual que se suele utilizar. Lo he visto en varios textos de ese estilo. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? Podemos dividir por r cuadrado y ¿qué nos va a quedar? Que el seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Ya, y esto es una relación súper importante. Una identidad muy importante que se usa mucho. Y es bonito. Ahí, no sé si me siguieron eso. Ya, eso es como una identidad muy importante. ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió por qué se tiene esa relación? Yo no caché, profe. Clarísimo. Ya, a ver. En la circunferencia nosotros dijimos que tenemos este triángulo, ¿cierto? En donde X vale esto, R coseno de alfa, e Y vale R seno de alfa. Este triángulo es un triángulo rectángulo, que lo anoté acá, ¿cierto? Y como es un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que sería este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si desarrollamos, podemos dividir por r cuadrado en esta etapa, o sea, en esta parte, y nos queda esta relación. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual 1, y eso se cumple siempre. O sea, por ejemplo, si yo les digo seno cuadrado de 30 más coseno al cuadrado de 30 grados, va a ser sí o sí 1. Y lo pueden comprobar con la calculadora y todo. ¿Sí ahí Y quedó una claro? pregunta, Dime. Sí, gracias. ahí hay que reemplazar un 1 en el R, ¿cierto? Para que te dé esa igualdad. Ah, no. Acá pueden dividir por r cuadrado en ambas partes. Ah, ya, factorizar, ya, sí. Claro, sí, factorizar y listo. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. Dale. Ya. Ahora,
Quiero ocupar este mismo dibujo. A ver, no sé si lo puedo copiar. Wow. No sé cómo me leí esta cosa. Casi. Espérame un poco. Ay, qué feo. Ya. Voy a copiar, voy a utilizar este mismo dibujito, voy a correr esto, o en realidad lo voy a dejar ya ahí. Ya, quiero que noten, siguiendo la línea, o sea, siguiendo con el mismo dibujo. Ya, ¿qué pasa cuando alfa es igual a 0? Alguien, puta, igual se puede ver, pero ¿qué pasa cuando alfa es igual a 0? Noten que si R alfa es es igual igual a a- 0, No hay triángulo. claro, no habría triángulo. Esta línea estaría acostadita en el eje X, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso lo pueden ver? Sí. Ya, eso quiere decir que habíamos dicho que nuestra proyección en X, que la llamé X, que es igual a R coseno de 0, es igual, es decir, tiramos esta proyección, la tiramos acá y queda completamente acostada en el eje X. Así que R coseno de 0 es igual a R, ¿cierto? Y de acá podemos deducir algunos valores que, por ejemplo, el coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? No entendí lo último. Ah, ya. O sea, me seguiste con la proyección. O sea, imagina que alfa igual a 0. Este radio se está acostando en el eje X. Y nosotros dijimos que este X es nuestra proyección de esto. Y si esto está completamente en X, tiene que valer el radio. ¿Sí? Ah, ya, sí. Por eso R coseno de 0 es igual al mismo radio porque se acostó todo el radio en el eje X. Ahora, si seguimos por R, vamos a tener la relación en que coseno de 0 es igual a 1. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Ahora, notar qué pasa con R seno de 0. ¿Cuánto vale mi proyección en I, esta altura? No hay Cuando, proyección. claro, vamos a tener una proyección nula, porque si acostamos acostamos este radio, nuestra proyección en I va a ser 0. Esto quiere decir que como el radio distinto es 0, el seno de 0 tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ya, Sí. ya, súper. Profe, Ah, hay alguien que dijo que no entendía en el chat. en el chat, ya, ¿qué parte no? Como para recapitular. ¿En qué parte? No, se perdió. Yo creo que fue justo la última parte, cuando estaba definiendo eso, cuando pone el 0, cuando alfa vale 0. Ah, ya, a ver, voy a tratar de ponerlo con amarillo. Ya, imaginemos que alfa, yo estoy achicando esto y lo estoy acostando, es decir, esto se va a acostar acá. ¿Sí? Alfa está tendiendo a 0, se está acostando esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es que mi proyección en X finalmente va a tomar todo esto hasta este punto, que sabemos que X igual a R. Por otro lado, o sea, acá tenemos cuando X tomo R coseno de 0 es igual a R, coseno de 0 igual a 1, porque nuestra proyección en X, que sería esto, toma el valor del radio. Por otro lado, ¿qué pasa con este trocito? Este trocito cada vez se está haciendo más pequeño, y cuando el coseno de, o sea, este ángulo vale 0, esta proyección es nula, porque cuando me paro acá, estoy en igual a 0. Y al tener igual a 0, esto va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que R seno de 0 es igual a 0. Como el radio no es nulo, el seno de 0 tiene que ser 0. Y por eso se tiene que el seno de 0 es igual a 0. ¿Sí?
¿Habrá quedado más claro? Y Sí. pasaría lo mismo si se acuesta como para el otro lado, ¿no? O sea, si fuesen como 180 grados, ¿no? Sí, va a pasar lo mismo, excepto con la proyección en X. Porque me estaría ¿Sería negativa? costando, claro. Hagámoslo al tiro. Cuando alfa es igual a pi radianes, recuerden que eso significa 180 grados, X, mi proyección es R coseno de pi, ¿cierto? Pero ya, ahora si yo acuesto mi... A ver, ¿de qué otro color? Ya, naranja. Estoy acostando eso acá. Entonces ahora alfa está valiendo 180 grados, ¿cierto? Mi proyección en X sería todo esto. Y esto estamos en la parte negativa, ¿cierto? Porque habíamos centrado en el origen, en el 0,0. Acá viven los X negativos, acá viven los X positivos. Entonces, como estoy acostando mi cosa en mi radio en el eje negativo, mi proyección va a valer menos R. ¿Cierto? Así que el coseno, podemos decir que el coseno de pi es igual a menos 1. Y lo mismo que va a pasar con i es que vamos a tener R seno de pi. Notar que pasa exactamente lo mismo, que mi proyección en i es pequeña, así que cuando me acuesto completamente va a ser nula. Ay, justo apretado. Y seno de pi es igual a 0. Que son como valores importantes que tienen que tener como noción. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Yo me confundí en una parte. Dime. En la parte de la proyección en X. ¿No debería ser menos R dividido en menos X y debería dar 1? No hay que ver. ¿Cómo? O sea, menos R dividido en... Es menos X, ¿no? Porque está como por el otro lado. Ah, no. Es que nosotros queremos saber cuánto vale esta proyección. O sea, si tú dices que lo vamos a tomar menos X, como que ya estamos imponiendo doblemente el signo. Sí, a eso me refiero. Claro, o sea, no es considerar menos X porque el signo ya los va a estar dando el menos R, por así decirlo. O sea, solo tiene que dar solamente 1. Claro. Perfecto. Ya, a ver, igual por tema de espacio lo hice como medio desordenado, pero pueden ver qué pasa cuando alfa vale pi medios o alfa vale 270 grados. Va a pasar lo mismo, pero al revés. O sea, cuando tenemos nuestra proyección acá, o tenemos nuestra proyección acá, hay que notar que nuestro X se va a anular. Y nuestras proyecciones en seno de 90 o seno de 270 grados va a ser máxima o mínima. Es decir, seno de 90 vale 1 y seno de 270 grados vale menos 1. ¿Sí? ¿Eso se ve o todavía hay dudas? Yo lo tengo clarísimo. Sí, alguien en el chat, igual, insisto, si hay dudas, díganla. No, para eso estamos, para explicar las cosas si no se va entendiendo algo. Yo tengo una duda. Dime. Cuando explicaste lo del ángulo extendido, no entendí por qué el seno de pi da 0. El seno de pi da 0. Ya, mira, lo voy a anotar con rojito. Fíjate en esta altura. Esto va a ser I. Nuestra proyección de la altura es eso. Fíjate que cada vez que se va acostando esta cosa, este radio se llega hasta el ángulo de 180 grados, nuestra proyección va a ser nula, va a ser 0. ¿Sí? Porque este trocito va a ser 0. Ah, yo lo que estaba haciendo es que pensaba que la proyección iba a ocupar el diámetro.
sea, claro, esta proyección la puedes extender al diámetro. Te quería un trocito chico así, po. Pero cuando tiras esta proyección y se acuesta completamente, en el diámetro va a ser nulo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? O sea, por ejemplo, es que tú, ya imagínate que lo voy a hacer recto. Justo este trocito va a valer y en el diámetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Esperen un poquito. Denme 5 segundos. Y ahora sí. Ya sigamos. Antes, para al menos intentar hacer ejercicio. Ya, ¿qué más? Ya, es igual, es una buena ayuda a memoria. También, insisto, esto está todo en el resumen, pero como no lo han visto, es mejor explicarlo. Hay una ayuda a memoria, al menos a mí me sirvió harto en su momento, es ver qué pasa cuando con los ángulos. Por ejemplo, cuando este ángulo sería un ángulo igual 0, este ángulo es un 90 grados, este ángulo son 180 grados y este ángulo son 270 grados. Hay que notar, veamos qué pasa con las proyecciones como tal. O sea, por ejemplo, si yo estoy en esta zona, noten que en el primer cuadrante, no recuerdo cómo se llamaba ya, en esta zona, nuestra proyección del coseno va a ser positiva. Voy a anotar todo lo que es positivo, ¿ya? ¿Por qué va a ser positiva? Porque nuestra proyección va a vivir en esta zona, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ya, entonces estoy anotando todas las definiciones que van a ser positivas. El coseno alfa va a ser positivo si tomo un alfa en esta zona, porque mi proyección vive acá. Lo voy a anotar con azul. El seno de alfa también va a ser positivo porque mi proyección vive acá. Y por consiguiente, recordemos que la tangente es seno sobre coseno, vamos a tener que la tangente de alfa también es positiva. Ahora, ¿qué pasa si analizamos este otro cuadrante? Ok, ¿qué va a ser positivo? Va a seguir siendo positivo el seno de alfa porque mi proyección va a vivir en esta parte positiva del eje Y, pero noten que el coseno ya no va a ser positivo porque estamos en la sección negativa del eje X, ¿cierto? Y por consiguiente la tangente de alfa, lo voy a anotar, que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, como el coseno de alfa es negativo, la tangente de alfa también va a ser negativa. Ahora noten, ¿qué pasa con el seno en esta parte? ¿Cómo va a valer el seno de alfa en esta parte? ¿Va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Cierto? ¿Por qué es negativo? Porque mi proyección va a vivir en esta parte que efectivamente es la negativa. Por otro lado, el coseno de alfa va a vivir en esta parte que también es negativo. ¿Qué quiere decir? Mi coseno de alfa es negativo, el seno de alfa es negativo y la división de negativo me da positivo, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Así que, ¿qué sería positivo? Acá sería, la tangente alfa sería positivo. ¿Y por qué? Porque el seno de alfa en esa parte es negativa y el coseno de alfa también es negativo. Me perdí un poco con qué los estáis como relacionando para sacar los signos. Lo estoy relacionando con las proyecciones. O sea, por ejemplo, el coseno alfa habíamos visto que era la proyección en el eje X, o sea que la proyección vive acá. Y que el seno alfa es mi proyección en el eje Y, así que mi proyección vive en esta zona, ¿cierto? Y con eso estoy viendo si es positivo o negativo. Ok, gracias. Dale. Ya, y la última sección es, ok, no sé si pueden decirlo ustedes, o sea, por ejemplo, ya el coseno.
¿El coseno de alfa en esta sección es positivo o negativo? Negativo. Positivo. 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 El coseno es positivo. Recuerden que el coseno, como lo definimos, está relacionado con la proyección en X. Y esto es positivo. ¿Sí? Y mi proyección en el eje Y, es decir, la que relacionamos con el seno alfa, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces la tangente de alfa va a ser negativa por esta relación. ¿Cuál es como la ayuda de memoria? Es que acá podemos decir, acá son todos positivos, acá solamente el seno positivo, acá es la tangente es positiva, y acá es el coseno positivo. Entonces se forma esta como frase que se usa a veces, todos sin tacos. Y puta, como, yo lo veo como algo ridículo, pero me ha servido. ¿Sí? ¿Se entendió esa ayuda de memoria? Yo entendí, pero me quedó una duda. Dime. Que la tangente, por ejemplo, en los 90 grados, no debería ser error. Claro, ahí explota. Claro, porque ¿qué va a pasar en los 90 grados o en los 270 grados? Es que no tengo proyección en X. Mi coseno es 0. Y dividir por 0 es un delito, un pecado. Horrible. ¿Sí? Entonces, claro, ahí él se diverge. O sea, al infinito o hacia el menos infinito. ¿Sí? Pero ¿la cotangente cómo sería? ¿Cómo? ¿La cotangente en el 90 grados? Ahí no estaría penalizado porque la cotangente simplemente es coseno alfa sobre seno alfa. No tendría problema en ese caso. Porque... Perdona, en el chat estaban diciendo que se podía escribir un poquito más grande, por favor. Ya, lo voy a tener presente. Mi letra es chiquitita, así que cotangente es igual a coseno alfa, seno alfa. Acá lo mismo con la tangente. Entonces con la cotangente no habría problema como tal. Ya, entonces, ahora, otra cosita como muy importante, como para seguir y ya terminar luego el resumen. O sea, no es resumen, si no han tenido la clase, así que tampoco me apuro. Ya, ¿qué pasa con lo siguiente? Voy a considerar una semicircunferencia. Imaginen que esté bien ahí. Y que acá está mi eje X. Entonces, y ya, ahí está mi eje Y. Entonces imaginemos que, ok, defino un radio con un ángulo alfa y voy a definir otro radio con ángulo menos alfa. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿O me va? Ya. ¿Por qué voy a hacer esto? Por lo siguiente. Quiero que noten en mis proyecciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta proyección? Mi proyección en X. Recordemos que mi proyección... Ya, eso. Mi proyección en X es igual a R coseno alfa. Eso habíamos dicho, ¿cierto? ¿Qué pasa con menos alfa? Es que voy a tener la misma proyección en X. Es decir, esto es igual a R del coseno de menos alfa. ¿Cierto? ¿Lo pueden ver? ¿Es claro o no? O alguien que no lo vea. Yo sí lo puedo explicar de nuevo, por favor. Ya, sí, obvio. Mira, habíamos hablado todo este rato de tirar un radio con un cierto ángulo, como en esta sección. Pero, ¿qué pasa con los ángulos negativos? Si lo defino con el ángulo negativo, menos alfa, lo estoy midiendo hacia abajo. ¿Sí?
Y ahora, lo que me interesa ahora es ver qué pasa con las proyecciones de estos triángulos que formamos. Por ejemplo, ok, nuestra proyección en X de este triángulo es esto, ¿sí? Pero la proyección en X de este otro triángulo que está definido con el ángulo negativo es esto también. De esta manera podemos decir que X también vale R coseno de menos alfa, ¿sí? Pero como estamos poniendo el alfa negativo, no nos daría un valor negativo, siendo que el coseno tendría que estar como positivo para ese lado. Es que efectivamente el coseno de menos alfa, o sea, en este caso, está en una parte positiva. Entonces, no hay problemas con el signo. Ah, ok. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa? Que X es igual a X, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, que R coseno alfa, como las proyecciones son iguales, es igual a R del coseno de menos alfa. ¿Esto qué quiere decir? Es que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Y esto es importante. ¿Sí? ¿Se ve ¿Esto es porque o no? o algo así o no? ¿Cómo? ¿Esto es porque es una función par? Sí, o sea, claro, efectivamente el coseno es una función par. Lo iba a mencionar en un ratito. Y después les va a ser útil en intro al cálculo, como en los primeros controles. Claro, las funciones que cumplen esta propiedad, lo voy a mencionar inmediatamente entonces. Si una función x, función de x, es igual a la función de menos x, esto se dice que es una función par. Función par. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con la proyección en Y. Habíamos dicho, ok, tenemos esta proyección en Y y esta es mi otra Y. La voy a llamar Y'. Es decir, tenemos Y' e Y. Ya, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué pasa con Y? Y es igual a R seno alfa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, ¿y qué pasa con Y'? Que es igual a R seno de menos alfa. Pero ahora, ¿qué pasa con Y e Y'? Esto es como por simetría, por todo, podemos decir que Y' es igual a menos Y. Y me falta el menos. Menos Y. Se ve porque, o sea, ocupamos el mismo R, ocupamos el ángulo similar, solamente que este es un ángulo que es negativo. Así que el tamaño de esto tiene que ser el mismo tamaño de esto, pero notemos que Y' vive en la parte negativa. Y al vivir en la parte negativa, ¿qué vamos a tener? Que R seno de alfa es igual a menos R seno de menos alfa. Y esto implica que seno de alfa es igual al menos seno de menos alfa. ¿Sí? ¿Se ve o no es muy claro todavía? ¿Puedes bajar un poquito la pantalla? Estoy al límite. A ver, voy a tratar de copiarlo y tirarlo a otra página, ¿ya? Ya. Si apretas Alt, se te saca como esta cosita abajo y ahí se ve, por si acaso. Alt. No, mejor lo tiro a otra. Ahí sí. Hay harto espacio. ¿Se entiende esto? O sea, y en este caso, claro, el seno de alfa, o el seno de menos alfa, es igual a menos seno de alfa. Generalizando es que una función que
de menos x sea igual a menos la función de x, se dice que es una función impar. ¿Ya? Eso es como importante. Después les va a ayudar un poco. O sea, recordar que el coseno es una función par, es decir, que el signo como que da lo mismo. Y el seno alfa es una función impar. Es decir, ¿qué pasa? El seno toma el signo y lo escupe para afuera, como que le molesta, por así decirlo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se van entendiendo? ¿O van muy perdidos con algo? ¿Puedes repetir lo último, por fin? O sea, es como algo muy formal, pero ¿qué pasa con el coseno? O sea, el coseno de menos alfa, el coseno le da lo mismo el signo. Va a valer lo mismo. Pero ¿qué pasa con el seno? Al seno le va a molestar, por así decirlo, este signo negativo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a escupir, lo escupe, lo tira hacia afuera. Por eso tira el signo hacia afuera. Eso es como la propiedad, eso es lo que significa ser una función impar. Disculpa. Dime. En la igualdad de los senos que hiciste arriba, no sé si soy yo o el signo menos está al otro lado, justo a la derecha. ¿Esa? Sí, porque dice menos seno de menos alfa. Ah, no, sí, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, decir o sea, menos seno de alfa igual a seno de menos alfa. claro. O Sí, puedes multiplicar verdad. por menos 1 y tirar el signo hacia el otro lado y no hay problema. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Ya, gracias. Dale. Ya, insisto, me van siguiendo hasta ahí. ¿Está siendo claro algo que no vayan entendiendo? Todo bien. ¿Sí? Todo bien. Ya, Yo súper. tengo una duda pequeña. Dime, obvio. ¿Por qué lo definimos como y y no directamente como y? Se supone que deberían ser iguales. Es que, Estoy perdido. sí. Lo que pasa es que en módulo son iguales, pero a priori no son iguales. Porque esto es como negativo y esto es positivo. Pero en tamaño son iguales. Coordenada. Claro, es por eso hice la distinción nomás. Ya. Cacho. Gracias. Dale. Ya, entonces, si no hay más dudas, pasemos ya. Otra identidad es importante. Otras identidades. Hoy, hace mucho que no escribía con la tableta, así que igual me cuesta un poquito. Perdón si escribo lento. Ya, estas propiedades no las vamos a demostrar, ahora se las voy a mencionar, ¿ya? La demostración formal se hace en Introducción al Cálculo. Y lo van a ver relativamente pronto. Pero ya, los voy a mencionar. Por ejemplo, vamos a tener la suma de ángulos. ¿Qué pasa? Con el seno de alfa más beta, yo quiero sumar ángulos. ¿Qué pasa? Insisto, la demostración de esto lo van a ver en Introducción al Cálculo. Yo se los voy a anunciar nomás, ¿ya? Y como ayuda de memoria, lo voy a anotar. Esto es seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Y voy a anotar la del coseno para que me entiendan mejor. Coseno de alfa más beta, coseno de alfa, coseno de beta, seno alfa, seno beta. Ya. Esto ya. Insisto, la demostración no la vamos a hacer. Pero noten como un detalle, es como una ayuda de memoria de esto. Seno alfa más beta es igual a seno alfa coseno beta más coseno alfa seno beta. Por otro lado, el coseno alfa más beta es igual coseno alfa coseno beta menos seno alfa seno beta. Entonces, ¿dónde va la ayuda de memoria? Es que la función seno alfa más, o sea, esta relación seno alfa más beta, la función seno como que es súper armoniosa, como que quiere combinar seno, coseno y lo suma más encima. ¿Ya? Entonces, es como que trata de juntarlo y todo. Por otro lado,
la función coseno alfa más beta es como estricta, como que, no sé, es como, al menos yo lo veo así, también me lo enseñaron de esa manera, pero el coseno alfa más beta es como pesado, es como coseno alfa, coseno beta, y le quita el seno alfa, seno beta, ¿sí? A diferencia del seno, como que no lo busca relacionar entre sí, y más encima lo resta. Y eso es como una llave de memoria. O sea, si se acuerdan, pucha, el seno alfa más beta es como algo armonioso, quiere juntar todo, bacán. ¿Se entendió eso? Cuando lo escribes juntos es porque se están multiplicando, ¿cierto? Sí, en este caso, sí, es multiplicación. Ya. ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido la ayuda de memoria? Insisto, igual, a mí me ha salvado algunas veces. Como acordarme de esos detalles. ¿Sí? Como que la función, o sea, el seno de alfa más beta es muy armonioso, quiere combinar todo, y el coseno de alfa más beta es como estricto, como que es solo coseno y solo seno. ¿Sí? Profe, Dime. ¿todas estas identidades hay que hacérselas de memoria para la prueba? ¿O hay que...? No, o sea, si en caso que las vayan a necesitar, lo más probable es que se las demos. Pero Ah, ya, es bueno que las sepa porque quizás las vamos a usar en alguna parte. ya. O sea, hay que entender no más que memorizar. Claro, eso es lo importante. En específico, entender lo más importante como de esta clase es la descomposición, es qué pasa con las proyecciones en X y la proyección en Y. Eso es lo más importante y lo que más vamos a usar en Intro a la Física. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó claro algo de la página anterior, del I', ¿Eso? ahí, al otro lado. Esa, la del medio, el I' igual menos I, esa parte. Ah, esto. Sí. Ya, es netamente que notar que de tamaño son iguales. O sea, por ejemplo, ponte en el caso que I vale 2, I' va a valer menos 2. De tamaño son iguales, solo que el signo cambia. Pero se tiene que poner igual el prima, no puedo dejar I igual menos I. Ah, sí, es netamente una notación mía nomás, es para hacer la diferencia de que son alturas diferentes, así. Es para notar el signo, por así decirlo, pero es notación. Ok. Dale. Gracias. Dale. Ya, a ver, ya, también me preguntaron también en el resumen, ¿a qué me refería con la resta? Bueno, es simple, seno de alfa menos beta, por ejemplo, yo lo puedo pensar de la siguiente manera. Seno de alfa más menos beta. ¿Y esto qué quiere decir? Ok, aplicamos esto y vemos qué pasa con el signo menos. A eso me refería con la resta. Es decir, jugar con la paridad e imparidad de estas funciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? No. No. Ya, lo voy a desarrollar mejor. Ya, entonces, ¿qué pasa si me preguntan por el seno de alfa menos beta? Yo dije, ya lo puedo escribir como seno de alfa más menos beta. Entonces voy a aplicar esta cosa. Porque yo sé cómo es la suma. Entonces esto me va a quedar seno de alfa, coseno de menos beta, más coseno de alfa, seno de menos beta. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces ahora que nosotros sabemos cuánto vale el coseno de menos beta. ¿Cuánto vale? El coseno es una función par. Por lo tanto, esto es coseno de beta. Coseno de beta. Coseno de beta. Lo mismo. Claro, le da lo mismo el signo al coseno, porque es una función par. Pero ¿qué pasa con el seno? El seno empieza a chillar con el signo, le molesta, así que lo tira hacia afuera. Menos seno de beta. Exacto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar seno alfa coseno de beta menos
El menos, porque me lo tiró eso. Ya, mal, pero quiero que sepan eso. Y coseno alfa, seno de beta. ¿Sí? A eso me refería con el tema de la resta. Sí, porque es aplicar la misma definición y jugar con la paridad o imparidad de las funciones, seno, coseno. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, mejor. Sí, ahora sí. Ya, súper. Profe, Dime. ¿puedes explicar lo de la flechita que hizo? La flechita, ¿esta? Sí. Ya, es que seno alfa más menos beta es aplicar esta definición, porque yo sé cómo se comporta la suma de alfa más beta. Entonces, reemplazar el menos beta en acá. A eso me refería. Como aplicar el menos beta ahí. Profe. Dime. El coseno, eso de que el coseno es igual, si sea un ángulo positivo o negativo, siempre aplica en todo caso. Sí, siempre, porque la función coseno es una función par. Siempre. Ya. Y el otro lo tira siempre hacia afuera. Sí. El siempre. seno. Sí. Ya. Gracias. Dale. Esto, el seno alfa más beta, coseno alfa más beta, les puede servir harto para lo siguiente. Por ejemplo, seno, ¿qué pasa si tienen seno de pi más alfa? Coseno de pi medios más alfa. O cosas así, que en problemas geométricos les va a aparecer. Lo podrían desarrollar, es un buen ejercicio para ver si van bien. Y van a llegar a algo bonito. Sí, esto ya es como propuesto. Propuesto. Ya, me voy a adelantar a la otra página. Van teniendo dudas, va quedando claro algo que haya quedado. ¿Podría volver un segundito? ¿Puedes mostrar de nuevo la propuesta? Ya, eso. El propuesto es como. Gracias. Calculen esa suma y van a llegar a algo bonito. Algo como simple, como que aparece. Gracias. Algo como que aparece solo una función o menos una función o cositas así. Ya, otra cosa que nos vamos a mostrar, pero que a veces es útil y en caso que lo vayan a usar, lo necesiten, se los vamos a dar, es el teorema del seno y del coseno. Ya, esto es como muy bonito porque el teorema del seno y el teorema del coseno se cumple para cualquier triángulo. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es solamente para triángulos rectángulos, ¿cierto? Pero ahora lo podemos generalizar a cualquier triángulo. Por ejemplo, un triángulo así, hoy se ve como súper equilátero. Ya, otro más deforme. Ahí. Que igual a esto. Beta, gamma. Esto es A, B, C. Ya, el teorema del seno, ¿qué nos va a decir? El teorema del seno. Lo voy a escribir primero y se los explico. Seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B, seno de gamma sobre C. Ya, el teorema del seno es este. ¿Y qué nos va a decir? Simplemente el seno de alfa sobre A, es decir, acá tengo el alfa sobre esto, es igual al seno de este ángulo sobre esto, y es igual al seno de gamma sobre esto. Como que es fácil recordarlo. De nuevo, esta demostración la van a ver en intro. Está en el problema, se los voy a subir en la pauta. Pero después lo van a ver también en intro al cálculo. Veamos qué hace. Es que noten, seno alfa se relaciona con este lado. El seno de beta se relaciona con este lado. Y el seno de gamma
se relaciona con ese lado. ¿Sí? Como que eso es lo bonito del teorema del seno, como que relaciona el seno con el ángulo que está al frente al ángulo, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia? Es que todos son iguales. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la letra del triángulo? BC y la otra es. A, el B, cateto. C. Ah, ya, una. Dale. Tengo una duda, pero es como un poco más técnica. Que, como dice, son seno y coseno y esas cosas. ¿Cómo podríamos sacar el seno si en este caso no hay hipotenusa porque no hay un ángulo recto? Eso es la parte como de la demostración, es que ustedes pueden tirar la altura. O sea, en este triángulo pueden tirar la altura al triángulo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la altura? Es que caen 90 grados, se forman un triángulo rectángulo. Ah, sí, ya. Y con eso sale la demostración y se muestra bien. De hecho, ese era como problema para ver el auxiliar, pero viéndolo ahora ya no alcanzamos. Pero se las tiro en la pauta. O sea, se lo dejo en la pauta. Ya. Y vamos a tener ahora el teorema del coseno, que es muy bonito. ¿Por qué es bonito? A mí me gusta mucho porque es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo digo, ok, el teorema del coseno me tira 3 ecuaciones A por los 3 lados, me dice que A cuadrado, lo voy a escribir primero y lo explico. B cuadrado más C cuadrado menos 2BC el coseno de alfa. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de beta. Y C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Ay, que me quedó feo. Quedó feo igual. Ya, eso es el teorema del coseno. Noten que es muy... como que rescatan el teorema de Pitágoras en alguna parte. Por ejemplo, esta. Si lo cortan hasta ahí, es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve eso? Sí. Sí. Ahí se Ya, ve. bacán. Ya, el teorema del coseno también íbamos a hacer la demostración, pero por tiempo ya no alcanzamos. Noten que es como fácil también recordarlo. O sea, A cuadrado, esto es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, es como también lo que es el Pitágoras, por así decirlo. Pero la corrección es esta. Le vamos a restar 2 veces esta multiplicación, B por C, por el coseno de alfa. Es decir, tenemos nuestro alfa, es el coseno del ángulo que está al frente del lado, por así decirlo. O que está apuntando hacia el lado, subtiende este lado. ¿Sí? Lo mismo para el B. Noten que es A cuadrado más C cuadrado. Le quitamos este menos 2AC por el coseno de qué ángulo? Del que tiene al frente. Beta. ¿Sí? Y lo mismo con el C. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB el coseno del ángulo que tiene al frente, que en este caso es gamma. ¿Sí? Eso es como ayuda de memoria, por así decirlo. Ahora, noten cómo rescatamos el teorema de Pitágoras. ¿A alguien se le ocurre? El coseno de 90 es 0. Entonces se elimina el último término. Exacto. El teorema de Pitágoras, recordemos que es efectivamente con un ángulo recto, si este es C, por así decirlo, nuestro coseno de gamma, en este caso, voy a decir que esto es gamma, es igual al coseno de 90. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? Es 0. ¿Y por qué es 0? Porque técnicamente no tenemos proyección en X. ¿Sí? Por eso. Y con eso se recupera el teorema de Pitágoras. ¿Se entendió eso o no? Sí. ¿De qué? Sí. Alguien que no haya entendido, que o sea, esté con alguna duda, insisto, yo pregunto muchas veces, perdón lo cargante, pero así me aseguro que todos pregunten sus dudas. ¿Por qué no hay proyección de X, profe? Ay, mira.
Lo que te puedo aconsejar es ver las funciones coseno y seno en una circunferencia. Eso es de mucha ayuda. O sea, imagínate, tenemos una semicircunferencia y tenemos nuestro eje Y, ¿cierto? Y este es nuestro eje X. ¿Qué pasa con un ángulo de 90 grados? Estos son 90 grados, ¿cierto? Es decir, voy a tener mi radio todo en el eje Y. ¿Cierto? Ajá. Ahora, este radio que está vertical, ¿tiene alguna sombra en el eje X? Como sombra. Con una proyección. Imagina, también es bueno ver la proyección como sombra. Como los dos radios están hacia arriba, por decirlo mismo. Claro. O sea, Ah. este trozo vertical en rojo, ¿tiene alguna proyección acá o tiene una proyección acá? No. No. Y por ese motivo tiene una proyección nula. Y por eso se dice que el coseno 90, que está relacionado con la proyección en X, es 0. Ya. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero, o sea, es que ¿por qué no tiene proyección, por decirlo mismo? No sería como los dos radios haciendo la... Es que, No sabría decirlo. imagínate, o sea, si no estuviera en 90 grados, volvamos como a lo que habíamos discutido antes. Este trocito me tira una sombra acá. Esa es la sombra. Pero a medida que la voy parando esta cosa, la voy poniendo más vertical, esta sombra va a ir disminuyendo. Hasta tal punto que vale 0. ¿Sí? Ya. Ya. Intenta darle una vuelta con el tema de la circunferencia. De verdad que cuando lo veas, es muy, muy claro. Ok. Gracias. Dale. Profe, Dime. ¿cómo se unía el teorema del coseno con Pitágoras? Ah, ya, mira. ¿Qué pasa si este triángulo fuera un triángulo rectángulo? Si fuera un triángulo rectángulo, vamos a tener que gamma, o puede ser alfa o beta, pero tomemos gamma, va a ser 90 grados, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa con el coseno de 90 grados? Es que vale 0. Ya. Entonces este término, esta corrección que aparece 2AB coseno de 90 es 0, esto se iría, lo saqué literalmente, ahí, ya ahí, y te queda solamente este término. Y eso es lo que te recupera el teorema de Pitágoras. Te queda la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esa puede ser una demostración del teorema de Pitágoras? ¿No? Claro, o sea, se demuestra bien, es que, claro, el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Ya. Entonces, claro, con demostrando el el teorema. ángulo 90. Claro. Vale, gracias. Dale. Y hay que... ya, y lo último que sale como en el resumen de lo que le había escrito es tabla de algunos valores importantes. Así como ángulos importantes. Importante entre comillas porque no son importantes como tal, o sea, son un número, pero a veces se repiten harto. Por ejemplo, ya tenemos nuestro ángulo alfa y tenemos 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados. También lo pueden generalizar para 120 y todos esos ángulos. Entonces, ya, el seno alfa. Habíamos discutido que el seno alfa, cuando alfa, o sea, seno de 0, ¿cuánto era? Seno de 0 grados, ¿no? 0. Ya, casi. ¿Era 1? 1. No, el seno de 0 es 0. Recuerden, por eso yo hago el hincapié que traten de pensarlo en la circunferencia, porque cuando yo tengo esto
mis 0 grados están acostaditos acá. Alfa igual a 0 grados. Entonces no tengo proyección en Y. ¿Sí? Ya lo borro. Ya. El coseno de alfa y lo vamos a completar por la tangente de alfa también. Ya. El coseno de alfa. Coseno de 0. En este caso, claro, esto va a valer 1. Porque vamos a tener la predicción en X completo. Y bueno, la tangente, no lo voy a anotar, la tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Así que, como el seno vale 0, la tangente de 0 es 0. ¿Ya? Ahora, déjenme completar esta tabla para hacer algo. De la siguiente manera. 1, 2. Sí, efectivamente me falta un lado. Un ángulo, perdón. 45, ¿no? Sí, 45, 60 grados y 90 grados. Ya, como que esta cosa tiene un cierto truco para acordarse. Y lo estoy anotando ahora. 3, 2, 1, 0. Y la tangente no lo voy a completar. Ya. Hay como una especie de truco para acordarse de estas cosas. Es la siguiente. El seno de alfa lo voy a completar con 0, 1, 2, 3, 4. Y el coseno de alfa lo voy a completar con... Voy a borrar ese 1. Mejor. Y voy a poner 4. ¿Ya? Ahora, voy a dividir todos estos valores por 2. Y voy a tomar la raíz en el numerador. A eso. Entonces, eso. Este es como un truco, es como también una como ayuda de memoria, que es como bien usual en trigonometría, es cuántos valen estos ángulos importantes. Entonces, por ejemplo, el seno de 30 grados va a valer 1/2. El seno de 45 grados vale esto. Voy a hacer un hincapié después de eso. El seno de 60 grados, raíz de 3/2. Y el seno de 90 grados es la raíz de 2. O sea, la raíz de 4 es 2, así que esto vale 1. Por otro lado, el coseno de 0, ya esto también es 1. Raíz de 3/2, raíz de 2/2. Esto es igual a 1/2. Y esto es 0. ¿Sí? Ya lo explico de nuevo. Esta tablita es como, insisto, es como suele mencionarse hartas veces, en donde se completa como 0, 1, 2, 3, 4, y el coseno es 4, 3, 2, 1. Lo dividen por 2 y toman raíz en el numerador. Entonces, es como una buena manera de saber estos ángulos. O sea, una manera fácil de recordar. Insisto, los valores seno de alfa, seno de 30 grados, justo los matemáticos tienen tablas, tienen otras maneras, tienen series sumas infinitas para calcular estas cosas. Y justo uno de los resultados arrojó justo este tu caso. No sé si se entendió esta tablita un poco, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo tengo una duda. Dime. O sea, como solo para confirmar. Los que da, entonces, por ejemplo, el coseno de 0 queda en 1. Claro. Y el coseno de 30, el valor es el raíz de 3 partido 2. Sí, eso mismo. Ah, ya. Ya. Gracias. Dale. Todavía no completo la tangente alfa, la tengo pendiente, pero noten esto, ¿le es familiar o no? ¿O por qué se ocurre eso? ¿Alguien tiene una idea por qué el seno de 45 grados Por un cuadrado. Un cuadrado. Claro. Ángulo notable. Claro. Ya, claro, el cuadrado. Entonces yo lo tenía presente también en esta otra cosa. O sea, un triángulo isósceles, o sea, que 45 grados y 45 grados. El seno de 45 grados, o sea, estos lados son iguales. Así que por eso ocurre que estos lados son iguales, porque el seno 45 tiene que estar relacionado con estos lados.
sea, el seno del coseno, ¿sí? Eso es como también es como lo curioso, o sea, o que debería generar intuición un poquito, ¿sí? Porque tenemos un triángulo isósceles, hay isósceles que tienen los lados iguales, y claro, el seno de alfa, coseno de alfa, como que seno de 45, coseno de 45 son iguales, ¿sí? Y es por esa razón. ¿Sí? Y bueno, ahora completemos un poquito la tangente. Hay que recordar que es seno sobre coseno, así que va a dar, en este caso, es seno un medio sobre raíz de 3 medios. Así que es 1 sobre raíz de 3. O raíz, como raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? En el caso de 45 grados, como acabo de mencionar, son iguales, así que la tangente de 45 vale 1. En este caso es la raíz de 3 medios sobre 1 medio, así que vale raíz de 3. Y en este caso, como alguien había comentado o eso lo mencionó, claro, seno sobre coseno me queda una división por 0 en este caso. Así que se dice que en este caso no existe porque tiende a infinito, a un valor indeterminado. O sea, tiende a infinito. ¿Sí? Y eso chicos, eso era... chicos, eso era todo lo que era trigonometría. Igual está todo en el resumen, que fue hecho con mucho cariño el semestre pasado. Y eso, no sé si tienen alguna duda, espero que haya quedado un poquito más claro. El resumen lo sube a cursos, en la parte de material. Sí, lo subí ayer, está en material docente. Ok, gracias. También van a pillar que subí el enunciado del auxiliar que tiene problemas, pero como ya son las 11:45, ya no alcanzamos a hacer ningún problema. Así que les voy a subir la pauta para que vean cómo se hacen los problemas. Igual no son difíciles. Quizás la demostración un poquito puede ser medio engorrosa, pero cualquier duda que tengan, me pueden mandar un correo, lo pueden preguntar por el foro y le respondemos, intentamos responder lo más rápido posible. Si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una. Dime. ¿Se podría mostrar algún caso donde se pueda calcular el seno y el coseno de 90? Así como en un triángulo. O sea, se puede dibujar un triángulo y ver cómo calcularlo. O sea, sí, o sea, no les va a ser de... O sea, por ejemplo, por definición, el seno 90 sería el cateto, o sea, como definimos eran los catetos, pero con el ángulo 90 no tenemos como el cateto opuesto, el cateto adyacente, vamos a tener directamente la hipotenusa. Entonces, sí, antes había dicho que sí, pero con el triángulo, o sea, con el ángulo 90 no es muy claro. O sea, siento que es muy importante saber cuánto vale el seno de 90 o el coseno de 90 deduciendo los valores a partir de la circunferencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el coseno no sé cuál cateto ocupar para sacar el cálculo. Claro, ese es el tema. Sí, ahí... no, como lo definimos al inicio... Espérame, deja correr esto. Es que definimos cotetos y catetos. Definimos seno y coseno con el cateto opuesto y cateto adyacente. Y si tenemos 90 grados, no vamos a tener como el cateto... No tenemos como el cateto adyacente como tal, porque no hay cateto. Entonces, sí, ahí quizás fue mala mía mencionar que también el triángulo 90 grados como que sería fácil de ver, pero no, porque como definimos bien nuestro seno alfa, coseno alfa, es directamente con los catetos. Pero podemos deducir bien el valor de seno 90 grados, coseno 90 grados, que lo que va a importar es cuánto vale es el valor, no importa mucho el lado geométrico por ahí. O sea, no te podrían preguntar como un caso donde haya que calcularlo así con los
Ah, no, bajo ni. No, no, a preguntar algo así. No. O sea, contar saber el valor de del seno y el coseno, un estado. No, tampoco le van a preguntar eso, o sea, es algo que se puede calcular, o sea, si llegara a salir en un problema de control o que sea así, va a ser una descomposición de algún vector, alguna descomposición de posición, velocidad, cosas así, que pasa en el eje X, que pasa en el eje Y, y el seno de ese valor lo pueden dejar expresado como tal. O si le está en el ángulo, lo pueden tirar a la calculadora y lo tienen. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias. Dale. ¿Profe? Dime. ¿Esta clase queda grabada en algún sitio? Sí, estoy grabando. Tengo que ver o hablar con la profe y los demás chicos dónde los vamos a subir. El semestre pasado lo hicimos en YouTube. Hicimos una playlist y ahí subimos todas las clases. Pero no sé si vamos a usar el mismo método. Ya. ¿Para grabar? El material que subió a material docente es como el mismo que están los apuntes, pero resumido. O sea, lo que subí a material docente son dos cosas hasta el momento, que es el resumen de trigonometría, que es lo que vimos ahora. Está bonito, está hecho en látex. Y la otra cosa, el otro archivo que subí, que es el auxiliar 0, es el enunciado del auxiliar. Recuerden que en la clase auxiliar vamos a ver principalmente problemas. Entonces, claro, mi idea era terminar la parte de trigonometría y ver problemas, pero no alcanzamos. Y esto es porque la profe no vio trigonometría como tal. Pero eso, después, cuando la profe empieza a ver clases, yo suelo hacer un pequeño resumen, pero no nos va a tomar toda la clase y vamos a resolver problemas como tal. Entonces,